Dentro del mosaico, porque esto es como un puzzle con muchas piececitas de la New Age, están presentes muchísimas prácticas comunes hoy día en nuestra sociedad actual. Pues es importante notar, pero cosas que mucha gente no tiene ni idea de que son prácticas de la New Age y se están generalizando socialmente, ¿no? Y que las admite ya todo el mundo como normales. Hablamos, por ejemplo, de la meditación trascendental, del yoga, de las artes marciales, de la reencarnación, del karma, del zen, budismo zen. Todo eso es como normal. Me he apuntado a un gimnasio de yoga y digo, bueno, un gimnasio es una cosa y el yoga es otra. Y estoy haciendo artes marciales porque es estupendo. Pues mira, ¿por qué no te apuntas a hacer atletismo y déjate de artes marciales? Que es más sano. Porque el atletismo es atletismo, y nada más. Las artes marciales es un melimelá que no es un deporte. Las artes marciales no son un deporte. Pero la gente lo mezcla todo, entonces es muy normal. Vas por cualquier sitio de la calle, pues gimnasia, no sé qué, y a continuación un cartel luminoso, artes marciales, y dices, horror. Y la gente se apunta ahí, al yoga, el budismo zen, un montón de historias, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, fijaos a dónde me remonto, pero todo tiene su génesis, ¿no? En el trasfondo de la crisis, en el trasfondo de la cultura o pseudoculturilla, o movimiento cultural de los hippies, que apareció en los años 60, comenzó a imponerse una religiosidad extraña, indefinida, que apela a una religión universal, a una religión no ligada a lugares y a tiempos. Me suena lo de voy a misa cuando me apetece. No hace falta ir a misa para rezar. Me suena, ¿no? ¿De dónde viene? Una religión infinita como el Dios que predica. Y más que infinita, yo diría indefinida. Como Dios es indefinido, pues la religión esa también es indefinida. Que no es brahmánica, cristiana o maometana, sino una síntesis de todas ellas. Una ensalada. Y que en su universalidad abrazará a todos los hombres y tendrá espacio para ellos. Esto lo contaban los hippies en los años 60, ¿eh? Era como súper normal oírles decir esto. Esta religiosidad empezó a imponerse en Occidente, teniendo especial presencia un señor, este no era señor, este era señor, que se llamaba Maharishi Mahesh Yogi. No tiene nada que ver con el oso yogi ni con el parque de Yellowstone, no. Este es un gurú que no tiene nada que ver con el oso yogi, ¿vale? Maharishi Mahesh Yogi, y fue el gurú personal de los Beatles. Los Beatles tenían un gurú personal con el cual hacían yoga e invocaban su karma y no sé qué más mandangas. Entonces, bueno, si los Beatles se hubieran dedicado solamente a hacer música, pues luego ya lo pringaron y qué penita, ¿no? Pero bueno, que la vida es así. Entonces, la falta de dogmas, la experiencia, la unidad, el método, se abrieron un ancho camino en Occidente. Daos cuenta quiénes fueron los Beatles, que fueron mundialmente conocidos y aclamados en su momento por cantidad de gente, movieron masas de gente, pero masas, fueron un fenómeno mediático en los años 60. Y menos mal que no había internet, porque si no, no sé qué hubiera sido. Si hubieran existido internet cuando los Beatles estaban en la cresta de su ola, no sé lo que hubiera sido. Fueron un fenómeno impresionante de masas y con una influencia impresionante. Bueno, pues estos individuos que influían en medio planeta practicaban yoga y tenían un gurú. Es divertidísimo porque eran de Bristol. Te voy a contar que hace un inglés de Bristol haciendo yoga, pero chica, de todo tiene que haber la viña del Señor, y esto fue así. Pero es una realidad a tener en cuenta porque la influencia cultural
y religiosa que tuvieron, todavía la estamos viviendo, todavía la estamos padeciendo, porque la influencia fue muy negativa. Se ha dicho que las religiones orientales son religiones de la experiencia, en contraste con las religiones judeocristianas, Islam, judaísmo y cristianismo, que se denominan las religiones del libro, por la Biblia y el Corán. Esto también es otra mentira. Ni el cristianismo es una religión de la no experiencia, como ellos pretenden decir, ni el budismo y el hinduismo dejan de ser religiones del libro. También tienen sus libros y también tienen sus manuales y sus dogmas, en contra de lo que ellos dicen, ¿vale? Sin embargo, lo cierto es que el hombre de hoy busca por encima del todo la experiencia. Busca la experiencia muy por encima de la enseñanza y la formación. Y las religiones orientales ofrecen esa experiencia. Más que conceptos, más que ideas, más que normas, ofrecen experiencias, sensaciones, cosas de este tipo, ¿no? El cristianismo católico no busca la experiencia como fin, aunque no está ajeno a la experiencia. Se lo pregunten a Santa Teresa, por ejemplo. Pero el cristianismo católico no busca la experiencia como fin. Nuestra religión no es esa. Busca a Dios en sí mismo. La experiencia es un medio más para llegar a Dios. Y Dios, el Dios que el cristianismo católico, en quien el cristianismo católico cree, es un Dios que concede al hombre libremente su amor como supremo perfeccionamiento, frente a las religiones orientales que no hablan de amor ni por el forro. Experiencias, sensaciones, reencarnaciones, ahí basan ellos el perfeccionamiento del hombre, cuando el único perfeccionamiento real del hombre es el amor de Dios libremente aceptado por el hombre. Es lo único que perfecciona al hombre. Todo lo demás son milongas. Después de las religiones orientales, capítulo aparte merece el hinduismo. El hinduismo es, como sabemos, la religión dominante en la India, aunque cuenta con muchísimas sectas occidentalizadas. En Occidente hay muchísimas sectas que vienen del hinduismo. Los conceptos filosóficos del hinduismo que influyen en la New Age son el karma, que es típico del hindú, la reencarnación, el yoga hindú, el principio de identificar nuestro yo profundo con lo divino y el gurú. Ahora vamos a ver cada cosa, porque sobre eso también hay muchos equívocos, ¿no? Es como cuando la gente dice, voy a hacer yoga porque hay yoga cristiano. Mire usted, el yoga no es cristiano. El yoga es una práctica hindú. Y si usted es un cristiano cabal, no es recomendable. Ahora, si se dedica a hacer ejercicios gimnásticos, pues bueno. Pero es que el yoga no es un ejercicio físico. El yoga es una práctica física y espiritual de una religión concreta que es el hinduismo. Entonces, por norma, si hablamos de yoga en serio, no de hacer el canelo y sentarse haciendo el indio, eso no es hacer yoga. El yoga de verdad es una práctica hindú. El yoga cristiano que venden por ahí no existe. Es como si, yo qué sé, es que no sé qué ejemplo poner. Hablo yo del Ramadán católico, pues es que no hay. El ayuno cristiano es una cosa y el Ramadán es otra, que no tiene nada que ver. Bueno, pues el yoga cristiano que venden algunos no existe, es una mentira. El yoga es una práctica hindú. Y si yo soy cristiano, no tiene ningún sentido que haga yoga. Pero ninguno. Porque estoy yendo en contra de las raíces más profundas de mi fe. Pues hay muchas monjas que hacen yoga. Pues no sé si hacen yoga o el idiota, sería discutible también. Pero en cualquier caso están equivocadas. Es que también a cualquier cosa se le llama yoga. Ojo, y el yoga no es cualquier cosa. O sea, el yoga no es una disciplina física con la que haces una serie de cosas, te concentras, escuchas una musiquita y haces posturitas. Eso no es el yoga. El yoga son una serie de posturas exteriores, pero
que te están llevando interiormente a algo, porque mientras tú haces un ejercicio exterior concreto, el que te digan que yo no he hecho yoga nunca, ni pienso, ni sé mucho de ello, pero mientras tú estás haciendo una serie de ejercicios físicos exteriores, estás trabajando interiormente, meditando interiormente, intentando tu interioridad, tu ser espiritual, reconducirlo de una determinada manera, intentando encontrarte, a ver si lo sé decir bien, porque digo que de yoga no sé mucho, con el Dios que está dentro de ti, que eres tú mismo, para que aflore fuera. Cuanto más en contacto estés con ese Dios rarito, que no sabemos bien quién es, que está dentro de ti, más perfecta es tu unión con Él, más alto se eleva tu espíritu, y no sé qué consecuencias, porque no lo sé, tiene eso en tu reencarnación siguiente. Eso es el yoga. Y si yo estoy convencida de que el día que me muera, con un poco de, bueno, con bastante misericordia de Dios y un poco que haga yo, me voy a encontrar con Jesucristo, qué pepino, estoy preparando mi reencarnación futura. Eso es el yoga, es que la gente flirtea con las cosas sin saber lo que hace. Pero que sepáis, porque os dirán, no, si yo hago yoga, pero es yoga cristiano. Mentira, no existe. No invente, que no hay. Les podéis, cuando digan eso, les podéis invitar al Ramadán católico. Y con eso les deja ascao. Es que es igual de absurdo, ¿no? Bueno, pues el karma, ya lo hemos visto antes, es una ley que determina que estamos sujetos a una serie de sucesos que son consecuencia de nuestros actos buenos o males de nuestras vidas anteriores, porque como estaremos en la reencarnación, ¿sabe Dios cuál? Porque no vamos a acabar de reencarnarnos nunca. Cuando nos muramos nos reencarnaremos en otra cosa y nos volveremos a reencarnar. Entonces, como yo no sé si en mi reencarnación anterior era garza, pollo, búho o avioneta, pues yo ahora estoy en mi reencarnación actual sufriendo las consecuencias de mis actos anteriores. Y según me porte ahora, esto reincidirá en mi reencarnación futura, que tampoco sé si voy a ser árbol, farola, mono o elefante, lo que me toque. Pero vamos, que descansar jamás, agotador. Cuando te mueres vuelves a empezar y encima pagando el pato de lo anterior, pues una alegría. Y que no puedes cambiarlo, da igual, está todo predeterminado. Si lo pensamos despacio, es una tragedia esto, El karma implica que el hombre se tiene que reencarnar indefinidamente, eternamente, no se acaba, en vidas sucesivas. Para la religión hindú no existe un Dios personal, para nada, sino la energía divina que se identifica con nuestro yo profundo. O sea, la energía divina es nuestro yo más íntimo y al cual tenemos acceso mediante el yoga. Si yo quiero entrar en contacto con la energía divina que está dentro de mi interior profundo, tengo que hacer yoga. Por eso digo que el yoga cristiano es la tontería del kilo y cuarto. Porque yo, para entrar en contacto con Jesucristo, vivo y resucitado, que está dentro de mí, que me inhabita, pues no necesito hacer yoga profundo, necesito recogerme un poco. Y puedo hacerlo mientras ando por la calle y mientras hago montones de cosas. Porque si no, apañada iba yo, por ejemplo. No necesito encontrar... A Jesucristo no está en mi yo profundo, está en mí, pero concretito. Y Él es Él y yo soy yo. No somos un totum revolutum. Yo no soy Dios, aunque esté poseída de Dios y Dios esté dentro de mí vivo. El gurú. ¿Quién es el gurú? Un maestro espiritual que nos ayuda a encontrar y manifestar nuestra divinidad. O sea, el director espiritual de los hindúes, más o menos, se llama gurú. Entonces, es el que te enseña a hacer todos esos ejercicios de interiorización que te sirven para encontrarte con el yo profundo, con la divinidad que está en ti, con tu divinidad. Un ejemplo de esta atracción orientalista de los años 60 es el que os he dicho antes de los Beatles. Sobre todo en su última época, fueron degenerando. Al principio no era así, cada vez fue más rarita la cosa. En sus canciones, las canciones de los Beatles, el problema es que la letra está en inglés y mucha gente no se ha enterado de ello. Bueno, ni los que las cantan en inglés no se saben en inglés tampoco, porque como cantan como loros y repiten cualquier tontería sin pensar lo que están diciendo, da igual. Bueno, que digo que en sus canciones hay claras inspiraciones del libro tibetano de los muertos, que es un texto fundamental de la teosofía. En las canciones de los Beatles hay una influencia teosófica impresionante.
y además se vincularon con el gurú este que os he dicho antes, que se llamaba Maharishi, majadero total, Maharishi, es que para acordarme del nombre yo me vino a eso, Maharishi Mahesh Yogi, que no tiene nada que ver con el oso yogi otra vez, y vivieron su propia experiencia oriental, unos ingleses que no tenían nada que ver con la India ni los hindúes. Otra religión oriental que influye muchísimo, que es una de las bases, es el budismo. El budismo es en realidad una derivación del hinduismo. El hinduismo es más antiguo que el budismo y bueno, pues tiene su peculiaridad concreta, pero el budismo es una modalidad de hinduismo y cuya enseñanza fundamental viene de su fundador, que es Buda. Pues se llama budismo, pero Buda en realidad era hindú, era un monje hindú que contó una serie de historias nuevas, aparte de las que nos venían contando, ¿no? Y entonces funda una religión nueva que se llama budismo. El budismo se diferencia del hinduismo en que no conoce lo divino y le importa un pito conocerlo. Al budista lo que le interesa es no sufrir. O sea, porque los hindúes dicen que hay una divinidad, una fuerza divina en nosotros y que hay que encontrarla, y para eso hacen yoga y patatín y patatón. Estos dicen que ni fuerza divina ni peces de colores. Que no sufrir. Hay que llegar a la impasibilidad absoluta. Y lo que pretenden los budistas es liberarse del sufrimiento logrando el nirvana. Lo que ellos denominan la paz perfecta. Pero que no es paz, es anestesia general perfecta. O sea, es no sentir ni padecer nada. Es una vida humana normal, no posible. Si llegan a eso es que ya no son normales. Pues es una especie de anestesia total de todo. O sea, es que no sufrir, pero no sufrir nada. O sea, no sufrir solo de dolor, sino no sufrir ninguna emoción. O sea, total, o sea, nada, ni buen animal, ninguna emoción. Entonces, para evitar las emociones malas, como son el dolor, el sufrimiento, hay que evitar la capacidad de experimentar ninguna emoción. Entonces, renunciamos también a la alegría, al gozo, el pecado mortal para un budista, para alguien, menuda emocionaza. No. Ni sentir ni padecer. Igual esta mesa. El vegetal todavía tiene vida vegetativa. menos. Vida mineral o algo así. Bueno, no existe la vida mineral, pero bueno. El reino mineral no hay vida, es que acabo de decir una idiotez. Pero algo, o sea, una impasibilidad que es lo más deshumanizante del mundo. Bueno, pues esta es la idea guay de Buda. Tiene un montón de adeptos, ¿eh? Su método es el budismo zen, es una técnica, un método, ¿no? Para lograr la autorrealización del propio yo, que es llegar a ser chopo con ojos, o sin ojos, chopo, ¿vale? Entonces, te pones a hacer budismo zen. Yo qué sé, no sé cómo explicarte. Además de estos conceptos propios del budismo, que tienen gran influencia en la New Age, como veis, la New Age es una perla, o sea, tiene todo lo bonito de todas partes, una maravilla esto. También el karma y la reencarnación son parte importante del budismo, porque como proviene del hinduismo, adopta el karma y la reencarnación. O sea, una alegría. Otra religión oriental que también es una preciosidad, vamos de mal en peor, el tantrismo o taoísmo. El tantrismo es una religiosidad, no es una religión, ¿eh? El hinduismo es una religión, el budismo es una religión, y ahora vamos con los flecos. El tantrismo no es una religión, es una religiosidad asiática, que sobre todo proviene de la India. Luego se extendió a otros países de Oriente, pero principalmente su origen está en la India. Y que quiere conducir al hombre en su totalidad a la experiencia, no me he enterado de qué,
y así unificarlo. Esto le ha llevado a la repanocha, porque estábamos que los del Nirvana querían ejercer de chopos y bueno, pues cada uno le había un chopo o cualquier otro arbolillo, pues vale. Bueno, no, estos han llegado, no asustarse, pero la realidad, ¿eh? Por eso también vivimos la sociedad que vivimos y las cosas que se ven y las que oiremos. Y menos mal que no las vemos, solo las oímos. A una serie de prácticas sexuales de meditación. Tú échale hilo a la cometa. Porque yo no es que medite mucho, pero vamos, me viene por aquí arriba. Es que prácticas sexuales de meditación. Es como hacer la digestión con los pies, no sé, o sea, son cosas tan absurdas de raíz, si lo pensáis despacio, que ¿por dónde se coge esto? Entonces, como hay gente que su religiosidad y su meditación, no me preguntéis cuál porque no tengo ni idea ni quiero saber, viene de una serie de prácticas sexuales, el desenfreno que está ahí fuera resulta que es espiritual y todo. Tú échale hilo a la cometa. Yo cuando leía esto yo decía, ¿sigo o no sigo leyendo? Porque no puede ser. Dentro de nada los pingüinos juegan al tenis porque son de la New Age. O sea, es que es todo tan absurdo. De verdad, pensé, me vino a la mente lo de hacer la digestión con los pies. Porque una meditación sexual, tú me vas a contar. Como que no me casan los conceptos, ¿sabes? No. Intento cuadrar, pero no cuadra. Pero bueno, es parte de la mentalización general. El sexo y la sexualidad humana se ha llevado como algo sublimado, magnífico, con lo cual se han llegado a verdaderas raras, aberraciones, cosas que degeneran porque no humanizan a la persona. La sexualidad humana hay que vivirla de una determinada manera. Y no lo digo porque soy católica, lo digo por ser humano, normal y decente. Entonces se ha llevado a una mitificación de lo sexual. Entonces, el pobre o la pobre que es casto es un colgado, muy raro. Y se ha llevado a una mitificación, a un endioseamiento de la sexualidad humana, hasta el punto de que estos del Tantra hablan de meditaciones sexuales. Ya digo que no he querido investigar más, y que ya tengo bastante. Sí que os puedo decir que es una práctica de moda, y así está el mundo, claro, evidentemente. Y que la meditación esta se llama Kundalini. Si oís esa palabra, cuidado. Yo no la he oído nunca, hasta aquí, hasta aquí. Tiende a elevar al hombre de una tendencia baja y terrena a una altura mayor. Y así encuentra en su estructura física, corpórea, unos escalones que dicen los del Tantra, que son los escalones de la conciencia. Mi conciencia es plana, ni cuesta arriba, ni cuesta abajo, ni con escaleras. Y entre ellos se encuentra el escalón más elevado, que es el de la esfera sexual. Estos son los del Tantra. A mí lo del Tantra siempre me ha sonado fatal, pero no tenía mucho conocimiento. A partir de ahora me suena fatal lo siguiente a fatal. Me suena panda degenerado, vamos. El taoísmo es muy cercano al Tantra y se ha dejado sentir en la New Age como un principio filosófico, a través de su doctrina del constante ascenso y descenso entre el yin y el yang, entre el bien y el mal, que son los dos polos fundamentales de la realidad, a la que denominan Tao. La realidad se llama Tao, y el bien yin y el mal yang, me parece que es así, no sé quién es quién, bueno, uno es bueno y otro es malo. Y entonces el Tao está siempre en un proceso de fluctuación y cambio permanente. La realidad, se han quedado calvos diciendo esto, una cosa. Los dos polos del ser, el yin y el yang, se representan los siguientes valores y cualidades fundamentales. Anotar, que esto es muy divertido. El yin es receptivo, conservador, intuitivo, cooperador, ecologista, femenino, etc. El yang es agresivo, expansivo, racional, analítico, egocéntrico, masculino, etc. Lo peor es que dice
en todas las personas está el yin y el yang al mismo tiempo. O sea, que vamos pero lo más gordo no es que vayamos de lo receptivo a lo no receptivo y de lo positivo a lo negativo y de lo conservador a lo progre y de lo intuitivo a lo racional. Lo peor es que también vamos de lo femenino a lo masculino, ¿no? Y así está el mundo, claro. Así que si lo pensamos es todo igual. Pero ¿por qué no podemos en la vida ser definidos? Lo que tú quieras, lo que te guste, pero chico, defínete. Claro, hoy día nadie define nada, ¿no os dais cuenta? Que nadie toma decisiones, nadie define lo que es, nadie se declara claramente lo que... Todo esto es influencia, del taoísmo. Porque como fluctuamos, y efectivamente todo el mundo fluctúa, hay gente que está como regaderas, van, vienen, suben, bajan, se casan, se separan, estudian una cosa, estudian otra, trabajan, dejan de trabajar. Muchas cosas, ¿no? Viene de ahí, ¿eh? La inestabilidad emocional que padece la gente hoy viene de ahí, nace de ahí. El Tao. Según dicen los de la New Age, la era de Piscis que está acabando, es que el cacao es genial, es divertidísimo, esto es como una historieta. La era de Piscis que está terminando está claramente bajo la influencia del Yang. Entonces ahora vamos hacia el Yin, que es la era de Acuario. Sí, pues es así, yo me río por no llorar, pero es que dices, ¿y cómo puede haber gente sensata que se crea todas esas estupideces? Pues la hay, y mucha más de la que creemos, ¿eh? Se cree todas estas estupideces, pero tú lo lees y dices, ¿pero qué nos está contando nuestra madre? ¿Un cuento chino, una historia parecidos? No, os estoy contando lo que se cree un montón de gente. ¿Cómo me voy a creer que una virgen diera a luz un hijo sin concurso de varones? Eso es un cuento chino que te meten los católicos. Bueno, pues no se lo crea usted, pero tampoco se crea estas estupideces, hombre. Es verdad, es imposible que una mujer conciba un hijo si no hay una participación de un hombre. Admítalo usted, digo, científicamente tiene toda la razón. Es imposible. Pero para Dios no es imposible. Y yo creo en Dios, creo en el poder de Dios, entonces creo que una mujer que sin concurso de varón engendró un hijo. Nuestro Señor Jesucristo, me lo creo. Pues es una insensatez, y no es una insensatez creerse todo esto. Y lo creen montones de personas, pero montones. Por eso cuando hablen de lo irracional de mi fe, acordaos del yin, el yang, el tao, el pito, la flauta, de todos estos. Vamos a ver, por lo menos yo creo algo decente, o sea, lógico, coherente, porque todo esto no tiene ni pies ni cabeza, Decimos, en los psiquiátricos demasiado pocos hay. No hay más tirados fuera que dentro, hay más externos que internos. Porque, de verdad, esto es demencial. O sea, si lo piensas despacio, intentas imaginarte esto en la vida de una persona, esto desequilibra, ¿me acuerdo? Que al final ya no saben ni cómo te llamas, si eres chico, chica, rubio, moreno, pelirrojo, con pecas. O tuerto, o sea... porque como cambia lo mismo, hoy el pelirrojo, mañana el rubio. Todo cambia. Nada es fijo, nada es estable, ¿no? Pues... lo específico de la filosofía de la New Age consiste en asociar de tal manera todo esto que os he dicho, porque se asocia todo, en la New Age entra todo, se prepara un batido, un puré, que la transformación social y de la conciencia al pasar, y esto es que está sucediendo, si pensáis despacio, está sucediendo en la sociedad occidental actual. La transformación social y de la conciencia al pasar de una época cultural a otra, se contempla como una manifestación del ritmo cósmico que subyace en toda realidad. Lo que está sucediendo en la sociedad actual, los de la New Age, dicen que es lo que está determinado por la cosmología, por las estrellas, que subyace en la realidad y está sucediendo porque tiene que suceder, porque está predeterminado así, y se está creando una conciencia nueva. Y sí que se está creando una conciencia nueva y una transformación social. Pero no porque esté escrito en las estrellas ni por todas esas tonterías, sino porque hay un tipo que quiere que suceda así. Y un mogollón de tontos que andamos por el mundo que nos dejamos manejar. Consciente o inconscientemente, pero es una realidad. Pero los de la New Age para nada jamás nombran al demonio. De momento, luego también le nombran, ya es otra. Sino que está escrito en las estrellas, está predeterminado, no lo podemos cambiar, es una nueva conciencia, porque viene una nueva era, con una nueva realidad. O sea, todo eso es la New Age, por eso es
una peste, o sea, es de lo peor que hay. Es una perversidad increíble porque no viene de frente. No es un fenómeno definido que venga de frente, del que tú te defiendes. Se va apropiando de ti, acariciándote. Va anestesiando a la gente y se la va llevando. Esta transformación, dicen ellos, no brota de la inteligencia y la voluntad de los hombres, porque de libres nada, somos una patrulla de colgados que hacemos lo que está mandado y punto, ni de determinadas circunstancias o leyes sociales, sino que nace del dinamismo natural del universo. Este modo de conceptuar el mundo y la realidad es sumamente peligroso, porque representa una filosofía de la historia que no se va realizando por el ejercicio de la libertad de los hombres, como es la realidad, sino que surge como un tránsito armónico y a tono con un ritmo universal. O sea, la historia no ha sido consecuencia de los actos libres de los hombres, unos buenos, otros malos, otros regulares, que han ido determinando la historia, sino que está marcada desde el principio por el universo. O sea, Hitler no mató a 6 millones de personas porque era un pervertido y un pirado mental y un megalómano, sino porque estaba determinado por el universo. A tenor de lo que dicen estos, por poner un ejemplo. Es que si lo piensas despacio, es absolutamente demencial. Nada de lo que sucede depende de nosotros. Y eso a mí me hace cuestionar, entonces, si eso fuera verdad, ¿qué rayos hacemos aquí? Porque encima en este lío ni siquiera hay Dios para enfadarse con él y echarle la culpa. Porque una cosa muy antigua era que la gente se enfadaba con Dios y decía, qué malos Dios que permite todo esto, que decían los ateos. Ahora ya ni eso, porque ya no hay ni Dios tampoco para echar la culpa. ¿Tú qué haces? ¿Dan premios con Saturno? Es que no hay ni con quién encolerizarte por lo que estás haciendo, además queda lo mismo. Los indios de América, aunque todos también están aquí metidos, y el chamanismo. A mí dentro de todo el grupo son los que mejor me caen, los indios de América. Es preciso subrayar que la New Age, esta es otra virtud de nuestra amiga New Age, tiende siempre a dar prioridad a lo que le agrada de cada fenómeno y resta importancia a lo que le desagrada. O sea, se coge del taoísmo lo que le conviene, del chamanismo lo que le conviene, del hinduismo lo que le conviene, del tantrismo lo que le conviene, del budismo lo que le conviene, y porque hay muchas otras cosas del hinduismo, del tantrismo, y eso, como no le conviene, lo deja detrás, como penumbra. Coge de cada cosa lo que le conviene. Y eso mismo pasa con los indios del norte de América, Estados Unidos y Canadá. Porque ellos, en su religiosidad, los indios, los chamanes, ellos creen, son monoteístas, creen en un solo Dios, al que llaman el Gran Espíritu. Ellos creen que hay un solo Espíritu. Y ellos defienden que la vida, la muerte, la caza, la comida, las situaciones atmosféricas, las cosechas, aunque ellos más bien cazaban, más que cultivar, cazaban sobre todo esto depende del Gran Espíritu, y el Gran Espíritu es quien lo mueve, quien hace que se sucedan las estaciones, quien hace que tengamos caza, quien hace que podamos vivir. Cuando nos morimos nos reunimos con el Gran Espíritu, eso es lo que ellos creen, ¿no? Luego tienen dentro de todo, pues digo que son los que mejor me caen, tienen un sentimiento religioso y entienden que hay alguien superior que cuida de nosotros, ¿no? Bueno, pues esto es lo más significativo del chamanismo. Es una religiosidad muy arcaica, muy primitiva, pero tiene un ser trascendental, que es el que ordena las cosas para que estemos bien. Bueno, pues eso la New Age no lo coge. ¿Qué coge la New Age del chamanismo? La conciencia y la unión que tienen los indios con la madre naturaleza.
veneran la naturaleza porque la naturaleza les da todo. La caza, el agua, todo lo necesario para vivir, ¿no? Entonces la veneran. Pero para los indios la madre naturaleza es la manifestación del Gran Espíritu, es lo que el Gran Espíritu va dando. Ellos luego tienen una relación monoteísta con el Gran Espíritu. Eso no. Se cogen la relación con la naturaleza. La veneración que tienen los indios a las fuerzas de la naturaleza. O sea, cogen de cada lo que les apetece. O sea, su relación y su reconocimiento de un solo ser superior, de un gran espíritu, porque eso es monoteísmo, que les cuida, que es un padre, eso no les interesa. Para nada. Se cogen el otro aspecto, ¿no? Y lo mismo pasa con los gitanos. Los gitanos tienen su propio rollo, su propia historieta. Bueno, pues los gitanos, que son muy religiosos, el gitano por naturaleza, la raza gitana tiene una profunda religiosidad, ¿no? Otra cosa que luego son divertidos, pero bueno, ellos creen, a su modo y en quien creen. Pero ellos, de los gitanos, no cogen su sentimiento religioso profundo y su veneración a un solo Dios, no. De los gitanos se cogen la quiromancia, la cartomancia, la adivinación, todo lo malo de los gitanos. Es lo que se coge la New Age. Lo de la esfera de cristal, que eso es típico de los gitanos. Y sin embargo los gitanos creen en un solo Dios y creen en los santos, a su modo, pero creen en los santos. Esto la New Age no lo coge. Coge toda la parte negativa, ¿no? Lo que está más ligado al ocultismo, a la adivinación, que forma parte de la religiosidad de los gitanos, es lo que se coge la New Age. Y por último, lo que más... la nueva psicología. Es un principio innegable que la psicología ejerce una gran influencia en nuestros contemporáneos. Todo el mundo de la psicología en general. Y dentro del movimiento de la New Age no hay una excepción. También la psicología influye. El problema es que la palabra psicología es un campo tan vasto, que ahí te puedes perder, ¿no? Entonces hay determinadas psicologías, determinadas corrientes psicológicas que influyen mucho en la New Age. Igual que sucede con otros temas, con otras cuestiones, la psicología es usada y abusada por la New Age. La psicología en principio no es ni buena ni mala. El problema es el uso que se hace de ella, que muchas veces es equivocado, ¿no? Y la New Age la utiliza mal, lo mismo en su interpretación que en su explicación. Porque no la utiliza con rectitud ni para el bien, sino para defender y atrincherarse en determinadas posturas y postulados. El psicoanálisis ha dado muchísimo juego a la New Age. Sabemos que el descubridor del psicoanálisis es Freud, que teoriza y defiende la idea de que la realidad consciente está dominada por el mundo del inconsciente, y esto pues se lo pone al servicio de la medicina. En principio no es mala idea, no está mal. En principio, el problema es el mal uso que se ha hecho de esto, ¿no? Como terapia, Freud propone elevar el inconsciente al nivel de la conciencia, situarlo en el mismo plano y remover lo profundo del ser humano, lo que tenemos ahí que no sabemos ni qué tenemos, y sacarlo a la luz. Uno de los grandes discípulos de Freud fue un señorín que se llamaba Carl Gustav Jung, que es considerado como una especie de San Juan Bautista de la New Age, el precursor de la New Age. Jung habla de lo que se llama inconsciente colectivo. Eso ya es la bomba de neutrones. El inconsciente colectivo es algo que, lo mismo que cada uno tiene un inconsciente personal, yo tengo una conciencia personal y un subconsciente que es mío, personal, intransferible, solo mío, y cada uno tiene el suyo. Jung defiende que la masa, el mogollón de la gente, tiene una conciencia colectiva nueva que hay que renovar por la New Age,
y un subconsciente colectivo que está ahí oculto y que tenemos que hacer que aflore. Daos cuenta de la locura que eso supone. Pues esa es la historia que defiende este hombre. Esto sería extensísimo, pero yo no he querido seguir por ahí porque para lo que nos ocupa, que es entender la New Age, no se trata de que nos dediquemos aquí a estudiar el psicoanálisis, el inconsciente colectivo y demás cosas, porque sería muy extenso, muy árido, muy complejo, y a la hora de aclarar lo que es la New Age tampoco es súper importante, ¿no? Súper necesario.